Amigos, quiero conversar ahora con una colega. Ella es presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, con quien ya hemos conversado antes, y que ha mostrado mucha preocupación el gremio periodístico por un balance negativo para el 2025. 3 periodistas asesinados y el último ataque contra Mítzar Castillejos, este colega que ahora está necesitando un traslado urgente para poder acceder a servicios intensivos, cuidados intensivos de salud. Zuliana, te doy la bienvenida a Latina, siempre gracias por tu disposición. Empecemos hablando del caso de Mítzar, después repasamos el 2025 para la seguridad de los periodistas, pero había un pedido urgente de poder gestionar un traslado de este colega que también sufrió un ataque, ¿no? Sí, sin duda ese es el caso más urgente en este momento. Mítzar Castillejos, un periodista de Aguaitía, fue víctima de un atentado contra su vida, de nuevos sicarios atentando contra la vida de un periodista. Esto sucedió el viernes último. Él fue trasladado al hospital de Tingo María, donde se le dieron los primeros auxilios y se dijo que estaba estable, pero lamentablemente su madre la madrugada de ayer nos indicó que su situación de salud se ha complicado tanto que han tenido que trasladarlo a cuidados intensivos en el hospital de Tingo María, pero este es un hospital de segundo grado, entonces no tiene la capacidad para atender. Él está intubado, nos ha confirmado su madre, y necesita un traslado urgente a una cama de cuidados intensivos en Lima. Y es desolador, la verdad que hoy desde primera hora de la mañana hemos estado con varios colegas solicitando que se pueda recibir la transferencia, porque es un caso de vida o muerte, Santiago, es un caso gravísimo. Podríamos estar contando al 4.º periodista asesinado este año, y lo que nos ha dicho el Sistema Integral de Salud es que no hay camas UCI, ¿no? Nos ha dicho, están full, no hay ninguna cama disponible, estamos alertas a que apenas se libere una, poder activar el protocolo de traslado. Pero esa noticia es terrible, darle a una madre una noticia de esa naturaleza. Claro. Este es un caso en el que, reitero, la vida de un comunicador social está en riesgo, porque a él un sicario intentó quitarle la vida el último viernes. Así que nuestro pedido es o sea, prioridad absoluta con el traslado de Mítzar Castillejos. Él hasta ahorita, yo he conversado hace unos minutos con su madre, él sigue en el hospital de Tingo María, y nosotros estamos alertas a que este traslado se produzca. Creo que sería terrible para la sociedad peruana, para el Estado, para todos nosotros como sector, tener que decir que además por temas de incapacidad del Estado a responder al derecho a la salud, un colega pueda perder la vida luego de un atentado, ¿no? Así Ahora, que ese es el llamado más urgente en este momento. Correcto, y nos unimos a ese pedido de que puedan procurarle atención de calidad, urgente y con prioridad a este periodista. Cuéntanos un poco cómo recibieron ustedes la noticia del ataque del que había sido víctima el colega Mítzar, porque además él ejerce el oficio en la región Huánuco. Él es uno de los periodistas que incluso la tiene más difícil. Siempre tratamos de contarle a la audiencia que ser periodista ya es difícil, pero ejercer el oficio en las regiones del país donde la presencia del Estado muchas veces es escasa, es aún más difícil, ¿no? Con políticos que no quieren ser investigados, con economías ilegales que tienen capturado a distintos porcentajes del Estado, si quieres, sobre todo en las regiones. Es una cuesta arriba, es casi una situación de riesgo, y creo que los números de los que vamos a hablar más adelante nos confirman eso, ¿no? Pero ¿cómo se dio este ataque a Mítzar? Sí, a ver, con toda propiedad podemos decir que este está siendo un año letal para el ejercicio del periodismo en el país. Este año han sido asesinados 3 periodistas desde inicios de año hasta hoy. Llevamos 8 años sin asesinatos de periodistas.
Llevamos años complicados para el ejercicio del periodismo, con acoso judicial, amenazas legislativas, siempre la intención de cercar la posibilidad de que los periodistas puedan investigar y hacer un trabajo independiente, pero teníamos 8 años en los que no se habían registrado crímenes. Y este año se han registrado 3. De hecho, el caso de Mixar ha podido ser un cuarto. Él se salva porque falla el sicario, ¿no? Pero hay 3 cosas de las que nosotros relevamos que son muy similares en estos 4 casos. En el caso de los 3 periodistas asesinados y el de Mixar. Primero, de que se trata de sicarios. O sea, en ninguno de los 4 casos nosotros podríamos aceptar la hipótesis del robo, ¿no? O sea, es imposible que se quiera atribuir de que alguno de estos casos ha sido robo. No, ha sido sicariato, han sido asesinados por encargo. Los 4 casos. En el último, Mixar ahora está luchando para sobrevivir y esperamos que esto sea así, pero en los 4 casos son sicarios. En los 4 casos son periodistas en activo, ¿no? O sea, son periodistas que estaban haciendo reporterismo, que estaban revelando investigaciones, que eran muy críticos además, tanto Mixar como Fernando Núñez, asesinado hace poco más de una semana en Pacasmayo, un periodista de alto perfil también, Gastón Medina en Ica, periodista asesinado hace casi un año, en enero del 2025 de este año, y Raúl Celis en Iquitos, un periodista asesinado en mayo de este año, periodistas de alto perfil, en activo. Ellos además, coincidentemente, son atacados cuando se dirigían a realizar sus programas informativos. Tanto Gastón Medina, Raúl Celis, Mixar son atacados cuando iban a su radioemisora. Y en el caso de Fernando Núñez, el periodista asesinado en Pacasmayo hace poco más de una semana, él volvía de una cobertura periodística. Muy críticos, como toca el periodismo, ¿no? Autoridades regionales, autoridades locales, ellos ponían el ojo sobre licitaciones que no eran claras, sobre el poco avance de obras públicas en sus localidades. O sea, periodistas de regiones asesinados o a quienes se les intenta asesinar por sicarios y periodistas que están en activo, ¿no? Esas son cosas que cruzan estos 4 casos y que hablan de lo que están viviendo en este momento los periodistas en el país. Hace muy poquito, Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas dieron a conocer sus informes anuales de libertad de prensa, y es increíble ver cómo Perú en estos 2 informes solo está en América Latina detrás de México. O sea, estamos hablando que Perú está detrás de México, está delante de Ecuador, delante de Haití, delante de Centroamérica, y esto por el escenario de criminalidad que ha habido frente a nuestros colegas. Y la demanda nuestra es clara: un sicario, alguien le paga, alguien lo contrata y le toca a los operadores de justicia determinar quiénes son los autores intelectuales de este crimen y por qué los asesinaron, ¿no? A nosotros, claro, como gremio nos toca demandar de que se priorice la pista profesional. Hay que priorizar la pista profesional como primera hipótesis de investigación. Luego se decantarán de seguro quizás otras también en la investigación, pero no se puede dejar de lado. Y subrayo, no se puede hablar de es la inseguridad ciudadana. A ninguno le robaron nada, ni las unidades donde se transportaban, ni sus teléfonos móviles, ni sus pertenencias personales. Creo que lo que está claro es que son asesinatos por encargo los 3 primeros casos y el último, el intento de asesinato también, y necesitamos a los operadores de justicia actuando con celeridad. Hoy recibía la llamada de un familiar de Gastón Medina, porque cada vez que ocurre un crimen contra otro colega o un intento de asesinato de un colega, se remueve todo en la familia, claro, ¿no? El decir, oye, un año y no pasa nada, ¿no? Hay un sicario, en el caso de Ica, en el caso de Fernando Núñez hace poco más de una semana, un sicario. Presuntamente son muy cautos todavía con los resultados de las investigaciones, es pronto, pero aparentemente un sicario identificado. Pero en el caso de Raúl Celis de Iquitos, ni siquiera un sicario. ¿Qué va a pasar luego de 5 o 6 meses? ¿Van a poder identificar un sicario? Un sicario lo identificas 24, 48, 72 horas después
Y si no tienes ese hilo de la madeja, va a ser bien difícil lograr determinar quiénes han estado detrás de esos crímenes. Claro, con lo que se eleva un poco el riesgo de la impunidad en estas muertes, ¿no? Porque obviamente un crimen por encargo es uno de los delitos más difíciles de desenredar, de resolver, y ya la justicia peruana parte en debe, ¿no? Parte de manera muy lenta, opera de manera muy lenta. Por ejemplo, ¿hay alguna actualización de cómo va la investigación en el caso del colega de Ica, del colega Gastón Medina? ¿Qué pasó con él? ¿Se sabe algo? Porque ya estamos a poco de cumplir un año de lo que fue ese crimen, ¿no? Sí, de hecho el 20 de enero se cumplirá un año del crimen. Una de las noticias iniciales, poco más de un mes después de producido el hecho, fue la captura de este sicario en Ica, que aparentemente, según las imágenes que además vimos todos en redes sociales, en las que el motorista pasaba y le disparaba a Gastón Medina cuando salía al mediodía en la puerta de su vivienda, cuando se iba a conducir su informativo. Luego se habló de una captura en Chile que estaba vinculada con este crimen. Nunca se supo más si se han activado los protocolos de extradición. Nosotros, desde la Asociación de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, le pedimos en su momento, a mitad de año, una reunión urgente a la coordinadora de las Fiscalías de Derechos Humanos, a la doctora Kiko, y le dijimos, necesitamos resultados de las investigaciones. Nosotros podemos entender como periodistas, como instituciones de prensa, que se guarda el secreto de sumario y demás, pero hay que mantener informadas a las familias de las investigaciones. Reitero, yo conversaba hoy con familiares de Gastón Medina y me decían, hay potenciales sospechosos del crimen, de la autoría intelectual, que ni siquiera han sido llamados a declarar. Y que la familia lo sabe porque hay periodistas que siguen localmente la pista de lo que fue este crimen, y no podemos, o sea, dentro de poco probablemente se cumplan los plazos de prisión preventiva, incluso de este sicario que está tras las rejas, y no quisiéramos de que, cumplidos los plazos, estas personas sean liberadas, ¿no? Porque ahí no habrá forma de llegar a la autoría intelectual. Y el caso de Raúl Celis es aún peor, porque ese caso fue asumido inicialmente por una fiscalía penal, luego pasó a una fiscalía de derechos humanos, pero ahí ni siquiera hay sicario identificado, menos en prisión. Claro. Y ese caso va muy lento, ¿no? Y se necesitan... Creo que lo peor que le puede pasar a un país es cuando ocurren estas cosas contra periodistas y no hay resultados, porque quien te manda a asesinar sabe que asesinas a un periodista en el país y que no pasa nada, ¿no? Y eso se lo dijimos a la coordinadora de las Fiscalías de Derechos Humanos. Si no actuamos rápido, vamos a entrar a un año electoral, y se lo dijimos a mitad de este año, y va a ser mucho más difícil. Le dijimos, esperamos no tener que venir y no tener que activar las Fiscalías de Derechos Humanos porque hay un nuevo crimen, y lamentablemente hace poco más de una semana se ha producido un nuevo crimen en Pacasmayo y la gente está aterrada. Yo converso con mis colegas Núñez, en Aguaití, ahora por mí. Eso te iba a preguntar. Aterrados. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que definitivamente impacta al gremio, impacta también. Estamos en un auge de economías ilegales que lo estamos contando como podemos contarlos todos los medios de comunicación, ¿no? La minería ilegal, estamos viendo un incremento desbordado de esa economía que lo distorsiona todo y que puede penetrar distintos ámbitos de la vida pública en el Perú. Pero hay miedo, ¿tú crees que hay un repliegue también de investigadores, de personas que dicen, oye, ya mejor no me meto con este político que me puede amenazar? Claro, finalmente puede el que delinque en el poder puede empujar hacia atrás al periodista con estos casos y sobre todo con la impunidad que podría darse, ¿no? Bueno, esas son las peores consecuencias de crímenes que no llegan a tener castigo, porque nosotros charlamos con nuestros colegas, los periodistas somos seres humanos, es normal que si tú recibes una amenaza desde un penal, lo mínimo, tu primera reacción, por supuesto, que es el miedo. Lo que pasa es que muchas veces ya hay periodistas que el miedo no los paraliza, pero que
a ver, sentir miedo es una condición natural. En Chepén, Claro. en Pacasmayo, a partir del asesinato de Fernando Núñez, yo tenía ocasión de conversar con colegas que me decían, a mí también me llegó una amenaza desde el penal El Milagro y yo abandonado el periodismo hace 2, 3 meses, ¿no? Y te decía, estoy pensando retomarlo, pero la familia cuando ve estas cosas te dice, no te metas en estos temas, mira lo que ha pasado. ¿Y quién pierde, no? Porque cuando uno ve estos escenarios y cuando ves periodistas que naturalmente por el miedo, por la falta, no tenemos un Estado que sea capaz de asegurarte protección. Antes de que se agrave la situación de Mixa, Ujú. hace 3 días, su madre estaba esperando un parte médico, le faltaba una operación en un brazo por una fractura y me decía, bueno, una vez que lo operen, la madre de Mixar me decía, me muero de miedo de volver a Guaití, Claro. porque ellos ahora están en Tingo María. Me dice, ¿quién nos garantiza la vida a mi hijo y a mí? ¿No? Porque al final su caso es un sicario que no cometió, no pudo lograr el objetivo para el que le habían pagado. Y finalmente, ¿quién les garantiza? O sea, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su mecanismo de protección, está en capacidad de garantizar la seguridad del periodista, la fiscalía, es verdad, nos lo han corroborado y eso también hay que decirlo, de que él en este momento está con protección policial en el hospital de Tingo María, Por lo menos, pero ¿no? una vez si es trasladado a Lima, que es nuestra demanda principal, y logra superar este tema de salud, le podrán garantizar la seguridad y la integridad si quiere volver a su lugar, si quiere volver a Guaitía. Esa es la condición en la que se ejerce el periodismo en el país y antes, reitero, la propia situación de criminalidad del país hace que el ejercicio periodístico sea más complejo, porque en años anteriores, por supuesto que habían ataques a la prensa. Yo recordaba esta mañana con colegas en Tumbes de que había un gobernador regional en Tumbes que frente a la prensa crítica, también condenable bajo todo punto de vista, había contratado una portátil que les tiraba excremento a los periodistas, ¿no? Que era terrible, que lo denunciamos en su momento, pero claro, decías, en ese momento donde tú no podías echar mano, probablemente como hoy, por 300, 400, 500 soles, que era lo que nos decía la gente en Pacasmayo, de un sicario, ¿qué hacían? ¿No? Lo agredían físicamente al periodista, condenable también. Pero hoy lo que hacen es echar mano a un sicario, asesinar a un periodista y dejar el mensaje para el resto de colegas de no te metas con nosotros, que te puede pasar eso. ¿No? Terrible. Y eso es lo más terrible porque al final la gente pierde posibilidades de tener información, de que desde el periodismo se puedan revelar potenciales hechos de corrupción, que esa es la naturaleza del periodismo y ese es nuestro trabajo, ¿no? Y eso se ve coartado por situaciones como esta. Exactamente, y tú te preguntabas, ¿quién pierde? Pierde la sociedad cuando se empieza a eliminar, a atacar a los periodistas. Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, de la Asociación Nacional de Periodistas, ha estado con nosotros. Gracias, Zuliana, por el reporte, por el trabajo y también por la disposición de siempre estar informando estos hechos que no quisiéramos informar, pero que son parte de la realidad de hacer periodismo en el Perú. Muy buenas noches.